Introducción a la biotecnología. Unión de la biología y la ingeniería. Introducción. La biotecnología no es en sí misma una ciencia, es un enfoque multidisciplinario que involucra varias disciplinas y ciencias, como la biología, bioquímica, genética, virología, agronomía, ingeniería, química, medicina veterinaria, entre otras. Hay muchas definiciones para describir la biotecnología. En términos generales, biotecnología es el uso de organismos vivos o de compuestos obtenidos de organismos vivos para obtener productos de valor para el ser humano. Como tal, la biotecnología ha sido utilizada por el ser humano desde los comienzos de la historia en actividades tales como la preparación del pan y de bebidas alcohólicas o el mejoramiento de cultivos y de animales domésticos. Históricamente, biotecnología implicaba el uso de organismos para realizar una tarea o función. Si se acepta esta definición, la biotecnología ha estado presente por mucho tiempo. Procesos como la producción de cerveza, vino, queso y yogurt implican el uso de bacterias o levaduras con el fin de convertir un producto natural como leche o jugo de uvas en un producto de fermentación más apetecible como el yogurt o el vino. Tradicionalmente la biotecnología tiene muchas aplicaciones. Un ejemplo sencillo es el compostaje, el cual aumenta la fertilidad del suelo, permitiendo que microorganismos del mismo descompongan residuos orgánicos. Otras aplicaciones incluyen la producción y uso de vacunas para prevenir enfermedades humanas y animales. En la industria alimenticia, la producción de vino y de cerveza se encuentra entre los muchos usos prácticos de la biotecnología. La biotecnología consiste en un gradiente de tecnologías que van desde las técnicas de la biotecnología tradicional, largamente establecidas y ampliamente conocidas y utilizadas, por ejemplo, fermentación de alimentos, control biológico, hasta la biotecnología moderna, basada en la utilización de las nuevas técnicas del ADN recombinante, llamadas de ingeniería genética, los anticuerpos monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de células y tejidos. La biotecnología es una área multidisciplinaria que emplea la biología, química y procesos con gran uso en agricultura, farmacia, ciencia de los alimentos, ciencias forestales y medicina. La biotecnología moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología molecular y celular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos o células vegetales y animales. Esta tecnología permite la transformación de la agricultura. También tiene importancia para otras industrias basadas en el carbono, como energía, productos químicos y farmacéuticos y manejo de residuos o desechos. Tiene un enorme impacto potencial porque la investigación en ciencias biológicas está efectuando avances vertiginosos y los resultados no solamente afectan una amplitud de sectores, sino que también facilitan el enlace entre ellos. Por ejemplo, resultados exitosos en fermentaciones de desechos agrícolas podrían afectar tanto la economía del sector energético como la de agroindustria y adicionalmente ejercer un efecto ambiental favorable. Una definición más exacta y específica de la biotecnología moderna es la aplicación comercial de organismos vivos o sus productos, la cual involucra la manipulación deliberada de sus moléculas de ADN. Esta definición implica una serie de desarrollos en técnicas de laboratorio que durante las últimas décadas han sido responsables del tremendo interés científico y comercial en biotecnología, la creación de nuevas empresas y la reorientación de investigaciones y de inversiones en compañías ya establecidas y en universidades. Una definición de biotecnología aceptada internacionalmente es la siguiente. La biotecnología se refiere a toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Convention on Biological Diversity, artículo 2, Use of Terms, United Nations, 1992. La palabra biotecnología se viene utilizando desde 1917, aunque el ser humano tiene milenios trabajando esta área de la ingeniería. En la actualidad el término se aplica a las tecnologías que manipulan la vida a niveles moleculares. La biotecnología la podemos definir también como la integración de las ciencias naturales y la ingeniería para conseguir la aplicación de organismos, células, sus partes y análogos moleculares en la generación de bienes y servicios. Otras definiciones de biotecnología. La aplicación de los organismos biológicos, sistemas o procesos a las industrias manufactureras y de servicios. El uso integrado de la bioquímica y ciencias de la ingeniería para conseguir la capacidad de desarrollar aplicaciones tecnológicas, industriales, basadas en microorganismos, cultivos celulares y titulares y partes de ellos.
una tecnología que utiliza el fenómeno biológico para copiar y manufacturar diversas clases de sustancias útiles, la aplicación de los principios científicos y de ingeniería al procesamiento de los materiales por agentes biológicos para proporcionar bienes y servicios, la ciencia de los procesos de producción basada en la acción de los microorganismos y sus componentes activos y de procesos de producción que implican el uso de células y tejidos de los organismos superiores. Las tecnologías médicas, agricultura y producción por medios de cultivo tradicionales no son consideradas generalmente como biotecnología. Realmente no es más que un nombre asignado a un conjunto de técnicas y procesos. El uso de organismos vivos y sus componentes en agricultura, producción de comida y otros procesos industriales. El desciframiento y uso del conocimiento biológico, la aplicación de nuestro conocimiento y comprensión de la biología para cubrir necesidades particulares. Desarrollo histórico de la biotecnología. La biotecnología no significa cazar animales y recolectar plantas para el sustento. Sin embargo, domesticar animales como las ovejas y reses para su uso como ganado es un ejemplo clásico de biotecnología. Nuestros ancestros inmediatos también han sacado provecho de los microorganismos y han utilizado la fermentación para hacer pan, queso, yogur y bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino. Durante la fermentación, algunas levaduras descomponen azúcares para obtener energía y en el proceso producen etanol, alcohol, como producto de desecho. Cuando se hace la masa del pan, se añade la levadura, Saccharomyces cerevisiae, conocida como levadura de panadero, para que la masa suba. Esto ocurre porque la levadura fermenta el azúcar liberando dióxido de carbono, lo que hace que la masa suba y se creen agujeros en el pan. El alcohol producido por la levadura se evapora cuando se hornea el pan, pero el resto del alcohol permanece en el sabor semidulce de la mayoría de los panes. Durante miles de años, el hombre ha utilizado la crianza selectiva como una aplicación de la biotecnología para mejorar la producción de los cultivos y ganado para propósitos alimentarios. En la crianza selectiva, los organismos con determinados rasgos se emparejan a propósito para que se reproduzcan. Por ejemplo, las plantas cruzadas que producen el maíz más grande, dulce y tierno es una forma para los granjeros de optimizar sus tierras para producir mejores cosechas. Con los animales de granja se utilizan técnicas similares, por ejemplo con pavos, para criar aves que desarrollen pechugas más grandes y tiernas, vacas, pollos y cerdos. Otro ejemplo sería el cultivo de especies salvajes de plantas como las lechugas y los repollos durante muchas generaciones para producir plantas modernas que se cultiven para el consumo humano. Muchas de estas propuestas son verdaderas aplicaciones de la biotecnología. Sin darse cuenta y sin la necesidad de caros laboratorios, equipos sofisticados, científicos con doctorados y experimentos planeados, el hombre ha manipulado los genes durante cientos de años. Seleccionando plantas y animales de rasgos específicos, el hombre está escogiendo organismos con genes útiles y aprovechándose de su potencial genético para su propio beneficio. Recientemente los científicos del Hospital Infantil de Boston produjeron un pez cebra transparente al que llamaron Casper. Casper se creó cruzando un pez mutante que carecía de pigmento reflejante con otro que carecía de pigmento negro. Los peces cebra son organismos modelo experimentales muy importantes y los científicos creen que Casper será importante para las pruebas de medicamentos y estudios in vivo de las células madre y el cáncer. Ya se ha probado la utilización de Casper para el estudio de cómo se expanden las células cancerígenas. Los científicos inyectaron células tumorales fluorescentes en la cavidad abdominal del pez y pudieron trazar la migración de las células cancerígenas para especificar sus localizaciones en el cuerpo. Una de las aplicaciones más extendidas y comprendidas de la biotecnología es el uso de los antibióticos. En 1928, Alexander Fleming descubrió que el moho Penicillium inhibía el crecimiento de una bacteria llamada Staphylococcus aureus, que provoca enfermedades cutáneas en humanos. Los trabajos posteriores de Fleming llevaron al descubrimiento y purificación de la penicilina antibiótica. Los antibióticos son sustancias producidas por microorganismos que inhiben el crecimiento de otros microorganismos. En la década de 1940, la penicilina se convirtió en un producto de amplia disponibilidad para el uso médico en el tratamiento de infecciones bacterianas en personas. En las décadas de 1950 y 1960, los avances en bioquímica y biología celular hicieron posible purificar grandes cantidades de antibióticos de muchas variedades de bacterias. El conjunto de procesos a gran escala en los que los científicos pueden crear bacterias
y otras células en grandes cantidades y pueden obtener infinidad de productos útiles, se desarrolló para aislar moléculas comercialmente importantes a partir de microorganismos. Desde la década de 1960, el rápido desarrollo de nuestros conocimientos en biología molecular y genética ha llevado a nuevas y deslumbrantes innovaciones y aplicaciones de la biotecnología. Según hemos empezado a dilucidar los secretos de la estructura y función del ADN, las nuevas tecnologías han llegado a la clonación de genes, la capacidad de identificar y reproducir un gen en concreto, y la ingeniería genética, manipular el ADN de un organismo. A través de la ingeniería genética, los científicos pueden combinar el ADN de diferentes fuentes. Este proceso, llamado tecnología del ADN recombinante, se emplea para producir muchas proteínas de uso médico como la insulina, la hormona del crecimiento humano y factores coagulantes. Desde el comienzo, la tecnología del ADN recombinante ha dominado importantes áreas de la biotecnología. La tecnología del ADN recombinante ha dado lugar a cientos de aplicaciones, incluyendo el desarrollo de plantas resistentes a enfermedades, cultivos de frutas o vegetales de mayor productividad, el arroz dorado, creado para ser más nutritivo, y una bacteria creada genéticamente capaz de degradar contaminantes medioambientales. La tecnología del ADN recombinante tiene un importante impacto en la salud humana gracias a la identificación de enfermedades genéticas. El último récord de la tecnología del ADN recombinante lo alcanzó el proyecto del genoma humano, un esfuerzo internacional que comenzó en 1990. Uno de los primeros objetivos del proyecto del genoma humano era identificar todos los genes, el genoma, contenidos en el ADN de las células humanas y trazar sus localizaciones para cada uno de los 23 cromosomas humanos, cromosomas del 1 al 22 y los cromosomas X e Y. El proyecto del genoma humano supuso un potencial ilimitado para el desarrollo de nuevos planteamientos diagnósticos para detectar enfermedades y enfoques moleculares para el tratamiento y cura de las enfermedades genéticas del ser humano. Biotecnología, una ciencia con muchas disciplinas. Uno de los principales retos con los que tropieza un estudiante de biotecnología o áreas afines será el intentar ensamblar información compleja de muchas disciplinas científicas diferentes. Es imposible hablar de biotecnología sin considerar las importantes contribuciones de diversos campos de la ciencia. Aunque un primer enfoque de la biotecnología involucra el uso de la biología molecular para llevar a cabo aplicaciones de ingeniería genética, la biotecnología no es una disciplina de estudio única y limitada, más bien es un campo amplio que en gran medida depende de las contribuciones de muchas áreas de biología, química, matemáticas, informática e ingeniería, además de otras disciplinas como la filosofía y la economía. El diagrama muestra las diversas disciplinas involucradas en la biotecnología. Se observa que las raíces están formadas en primer lugar por el estudio de las ciencias básicas, la investigación de procesos fundamentales de organismos vivos a nivel bioquímico, molecular y genético. Cuando se ensamblan las investigaciones de las ciencias básicas de muchas áreas con la ayuda de la informática, podemos llegar a planteamientos de ingeniería genética. En la copa del árbol, las aplicaciones de la ingeniería genética pueden ponerse en marcha para crear un producto o proceso que ayude al hombre o a su entorno vivo. Un ejemplo simplificado de la naturaleza multidisciplinar de la biotecnología puede resumirse de la siguiente forma. En el nivel de la ciencia básica, los científicos que dirigen investigaciones de microbiología en universidades, facultades, agencias gubernamentales y empresas públicas o privadas pueden descubrir un gen o un producto de un gen en una bacteria que demuestra ser un prometedor agente para el tratamiento de una enfermedad. Normalmente la bioquímica, la biología molecular y las técnicas genéticas se usarían para entender mejor la función de dicho gen. Este proceso también implica el uso de la informática de forma sofisticada para el estudio de la secuencia de un gen y para analizar la estructura de la proteína que produce el gen. La aplicación de la informática al estudio de datos del ADN y proteínas ha creado un nuevo y apasionante campo llamado bioinformática. Una vez que la investigación básica ha proporcionado una comprensión detallada de este gen, este puede usarse entonces de diversas formas, incluyendo el desarrollo de medicamentos, la biología agrícola y las aplicaciones medioambientales y marinas, entre otras. Algunos productos de la biotecnología clásica y moderna. Las primeras aplicaciones de la biotecnología son tan antiguas como la agricultura y la ganadería. Desde tiempos antiguos, sin notarlo, el hombre utilizó microorganismos para la producción de alimentos como el pan, el queso y el yogurt.
de bebidas como la cerveza, el vino, el pulque o el tequila. Por siglos no tuvieron conocimiento de qué cosa era la encargada de convertir los azúcares en alcohol o por qué en algunas ocasiones la fermentación fallaba y producían vinagre o de plano, ésta se echaba a perder. La biotecnología clásica era utilizada en procesos en donde no había esterilización. No es hasta mediados del siglo XIX que algunos científicos, entre ellos el francés Louis Pasteur, comenzaron a estudiar las fermentaciones en productos como la cerveza y el vino. De estas investigaciones se descubrió que las levaduras eran las encargadas de convertir los azúcares en alcohol y que en ocasiones la presencia de pequeños bastoncillos, presumiblemente bacilos, echaban a perder el jugo de uva y lo convertían a veces en vinagre o las echaba a perder. Posteriormente, sugirió el calentamiento de las bebidas para matar o inactivar a los bacilos y así evitar su descomposición y favorecer la conservación de bebidas y hasta de algunos alimentos. La labor de Pasteur no se restringió a los alimentos y bebidas, también realizó estudios sobre enfermedades de aves de corral y la enfermedad de los gusanos de seda, pero su otra gran aportación a la biotecnología y a la medicina en particular vino con el desarrollo de la vacuna contra la rabia. A pesar de desconocer el agente causal, un virus, logró sintetizar una vacuna que logró curar e inmunizar a las personas y animales contra este terrible mal. Con ese y otros trabajos sentó las bases de la microbiología y la inmunología. A finales del siglo XIX, Edward Buchner aisló las moléculas encargadas de la fermentación en las levaduras, a las que llamó enzimas del griego en levadura. Con ello demostró que las fermentaciones podían ser llevadas a cabo sin la presencia de un ser vivo, levaduras o bacterias. Con ese descubrimiento se dieron una larga lista de descubrimientos relacionados con las enzimas, desde su estructura hasta su utilización en los procesos industriales. Otro gran hito de la biotecnología clásica ocurrió a finales de la década de 1920, cuando un médico escocés de nombre Alexander Fleming, luego de un descanso de fin de semana, descubre mientras limpia su laboratorio que uno de los cultivos bacterianos era atacado y destruido por un hongo de color blanco grisáceo. Después de muchos trabajos aísla y después se identifica el hongo que está matando a las bacterias, Penicillium notatum, pero debido a las dificultades para aislar el principio activo, llamado después penicilina, no tuvo una rápida aplicación en el combate de infecciones en los seres humanos. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, se inició una carrera para poder producir de manera masiva la penicilina. Gracias a los avances en ingeniería, sobre todo en el cultivo sumergido, se logró producir de manera masiva el medicamento que salvó la vida de miles de combatientes y civiles durante el sangriento conflicto. Las aplicaciones de la biotecnología moderna en la vida del ser humano son muy amplias y no solamente se quedan en la esfera humana, sino al medio ambiente, entre ellas en la microbiología, la biología marina y la biología vegetal, entre otras disciplinas. Por mencionar algunos productos, tenemos la producción farmacéutica, con la creación de medicamentos para el tratamiento de enfermedades de los seres humanos. De hecho, en Estados Unidos, más del 65% de las compañías biotecnológicas están implicadas en la industria farmacéutica. En 1982, Genentech, una empresa californiana de biotecnología, recibió la aprobación para la fabricación de insulina recombinante, usada en el tratamiento de la diabetes, como el primer producto de la biotecnología en pro del ser humano. Actualmente existen cientos de fármacos, vacunas y métodos diagnósticos en el mercado con más de 300 medicinas biotecnológicas en desarrollo, cuyo objetivo abarca más de 200 enfermedades. Casi la mitad de los nuevos fármacos en proceso de desarrollo están diseñados para tratar el cáncer. El diagnóstico y o tratamiento de diversas enfermedades y trastornos, como el SIDA, el derrame cerebral, la diabetes y el cáncer, conforman la mayoría de los productos biotecnológicos en el mercado. Muchos de los productos más utilizados en la biotecnología son proteínas creadas por la clonación de genes. Se llaman proteínas recombinantes porque están producidas gracias a las técnicas de clonación genética implicadas en la transferencia de genes de un organismo a otro. Por ejemplo, la mayoría de ellas están producidas por genes humanos insertados en bacterias para producir proteínas recombinantes usadas en el tratamiento de enfermedades humanas. Cronología del desarrollo de la biología y la biotecnología. 1750 a.C., los sumerios fabrican la cerveza. 1000 a.C., los babilonios celebran con ritos religiosos la polinización de las palmeras. 323 a.C., Aristóteles especula sobre la naturaleza de la reproducción y la herencia.
100 a 300, se escriben en la India textos metafóricos sobre la naturaleza de la reproducción humana. 1590, se inventa el microscopio. 1663, Robert Hooke describe por primera vez a la célula. 1676, se confirma la reproducción sexual en las plantas. 1677, se contempla el esperma animal a través del microscopio. 1802, aparece por primera vez referida la palabra biología. 1830, se descubren las proteínas. 1833, se aísla la primera enzima. 1838, se descubre que todos los organismos vivos están compuestos por células. 1859, Charles Darwin hace pública su teoría sobre la evolución de las especies. 1866, Gregor Mendel describe en los chícharos las unidades fundamentales de la herencia, que posteriormente recibirán el nombre de genes. 1871, se aísla el ADN en el núcleo de una célula. 1883, Francis Galton acuña el término eugenesia. 1887, se descubre que las células reproductivas constituyen un linaje continuo, diferente de las otras células del cuerpo. 1908, se establecen modelos matemáticos de las frecuencias génicas en poblaciones mendelianas. 1909, las unidades fundamentales de la herencia biológica reciben el nombre de genes. 1925, se descubre que la actividad del gen está relacionada con su posición en el cromosoma. 1927, se descubre que los rayos X causan mutaciones genéticas. 1943, se identifica el ADN como la molécula genética. 1940-1950, se descubre que cada gen codifica una única proteína. 1953, se propone la estructura de doble hélice del ADN. 1956, se identifican 23 pares de cromosomas en las células del cuerpo humano. 1966, se descifra el código genético completo del ADN. 1972, se sintetiza la primera molécula de ADN recombinante en el laboratorio. 1973, tienen lugar los primeros experimentos de ingeniería genética, en los que genes de una especie se introducen en organismos de otra especie y funcionan correctamente. 1975, la conferencia de Asilomar evalúa los riesgos biológicos de las tecnologías de ADN recombinante y aprueba una moratoria de los experimentos con estas tecnologías. 1975, se obtiene por primera vez los hibridomas que producen anticuerpos monoclonales. 1976, se funda en Estados Unidos Genentech, la primera empresa de ingeniería genética. 1977, mediante técnicas de ingeniería genética, se fabrica con éxito una hormona humana en una bacteria. Ese mismo año se desarrollan las primeras técnicas para secuenciar con rapidez los mensajes químicos de las moléculas del ADN. 1978, se clona el gen de la insulina humana. 1980, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictamina que se pueden patentar los microorganismos obtenidos mediante ingeniería genética. 1981, el primer diagnóstico prenatal de una enfermedad humana por medio de análisis del ADN. 1982, se genera el primer ratón transgénico, superratón, al insertar el gen de la hormona del crecimiento de la rata en óvulos de ratón hembra fecundados. 1982, también se produce insulina humana mediante técnicas de ADN recombinante. 1983, se desarrolla la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR por sus siglas en inglés, que permite replicar, copiar genes específicos con gran rapidez. 1984, producción de las primeras plantas transgénicas. 1985, se inicia el uso de interferones en el tratamiento de enfermedades víricas. Ese mismo año se utiliza por primera vez la huella genética en una investigación judicial en Gran Bretaña. 1986, se autorizan las pruebas clínicas de la vacuna contra la hepatitis B obtenidas mediante ingeniería genética. 1987, propuesta comercial para establecer la secuencia completa del genoma humano, Proyecto Genoma, compuesto aproximadamente por 100.000 genes. 1987, comercialización del primer anticuerpo monoclonal de uso terapéutico. 1988, primera patente de un ser vivo producido mediante ingeniería genética. 1989, comercialización de las primeras máquinas automáticas de secuenciación del ADN. 1990, primer tratamiento con éxito mediante terapia génica en niños con trastornos inmunitarios, niños burbuja. Se ponen en marcha numerosos procedimientos experimentales de terapia génica para intentar curar enfermedades cancerosas y metabólicas. 1994, se comercializa en California el primer vegetal modificado genéticamente, un tomate, y se autoriza en Holanda la reproducción del primer toro transgénico. 1995, se completan las primeras secuencias de genomas de seres vivos.
Se trata de las bacterias Haemophilus influenzae y Mycoplasma genitalium. 1996. Por primera vez se completa la secuencia del genoma de un eucarionte, la levadura de la cerveza Saccharomyces cerevisiae. Por otra parte, el catálogo de genes humanos que Víctor McKusick y colaboradores de la Universidad Johns Hopkins actualizan cada semana contiene ya más de 5.000 genes conocidos. El proyecto Genoma, coordinado por HUGO, Human Genome Organization, avanza a buen ritmo. 1997. Clonación del primer mamífero, una oveja llamada Dolly. 1999. Se completa la secuenciación del genoma, 175 megabases de Drosophila melanogaster, mosca de la fruta. 2000. Se termina la primera versión del genoma humano, 3200 megabases, y se completa la secuencia de Arabidopsis thaliana, 157 megabases. 2002. Presentación del genoma humano por Celera Genomics y el grupo de colaboradores de laboratorios financiados por fundaciones públicas. 2007. Primer trasplante de un genoma completo de una bacteria a otra. Se publica como transmutación de una especie biológica en otra en Science el 28 de junio de 2007. 2010. Creación del primer organismo sintético, Cynthia o Mycoplasma laboratorium. De esta manera terminamos con este video. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el siguiente. Muchas gracias y hasta pronto.